Buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy vamos a charlar sobre una película inglesa que está en Netflix. Si no la vieron, no importa, porque en realidad el análisis que vamos a hacer trasciende el hecho de haberla visto. Vamos a usar a la película como base, digamos, para hablar de muchas cosas eh, interesantes. La película se llama, ahí entró Fátima, hola, ¿cómo está Fátima? Hola, La película Pati. se llama Miss Revolución, Miss Behavior en inglés. La encuentran como Miss Revolución, si llegan a escuchar este vivo y no la vieron, pueden ver el vivo y después pueden ver la película, no se hagan drama. La van a encontrar como Miss Revolución. Protagonizada por la actriz inglesa Keira Knightley, dirigida por la directora inglesa, una mujer también, Philippa Lowe Thorpe. Philippa Lowe Thorpe es una directora de perfil medio, digamos, en Inglaterra, pero que ha hecho grandes obras. De lo más conocido que tiene son varios capítulos de la serie The Crown, la serie que cuenta la Ajá. historia la, del trono inglés. Ella ha dirigido varios capítulos de varias temporadas de esa serie, que es una serie sumamente aclamada y buena, muy recomendable Ujú. también. En Netflix también está. Y varias películas, es una directora que tiene ciertas películas que son muy poco conocidas, realmente voy a tratar de ver si se pueden conseguir. Tiene un documental muy poco conocido por el cual ganó muchos premios, que es un documental de corte social también, en sus principios, y otra miniserie que se llama Three Girls, o sea, Tres Chicas, que también es con producción inglesa, que habla también sobre, bueno, sobre el abuso de las mujeres, ¿no? El abuso sexual. Así que bueno, acá se luce de una manera, ella no participó en el guión, si bien es guionista también, no participó en el guión, pero como Ajá. directora nos deja una elegante película donde yo creo que lo más interesante de esta película, a la primera visualización no lo logramos percibir tanto, pero si después nos detenemos en una segunda o tercera visualización en los diálogos entre las mujeres en esta película, creo, Patti, y decime si opinas lo mismo, es de un nivel de riqueza sumamente interesante. Sumamente interesante. Tiene un montón de aristas. Podemos pararnos frente a la película desde muchas perspectivas diferentes. Creo que lo que a mí me deja más claro y agradezco mucho es, es cómo la película quiere mostrarnos eh, la segunda ola, porque así la llaman los historiadores. Estamos en la tercera ola del feminismo, que después puedo contarles si quieren un poco, eh, y ella muestra con mucha claridad los comienzos de la segunda ola en Inglaterra, porque en el mundo en realidad nunca pararon los movimientos a partir de la Revolución Francesa, primera gran ola, que termina con mujeres en la guillotina, por ejemplo, eh, y esta de en la década del 70, en realidad, comienza la segunda ola en Inglaterra, ¿no? No, me estoy equivocando, la tercera ola. Eh, y entonces esto de poder mostrar tan claramente de qué se trata esta, este rebrote del feminismo en Inglaterra, este,
me parece que lo hace de una manera súper, súper clara, que a mí me deja también muy claro esto de cómo es la historia, de dónde el feminismo se abre, empieza a haber dos feminismos con mucha claridad, el feminismo radical y el feminismo liberal, que obviamente el objetivo es el mismo, pero los puntos de partida son bien diferentes, y esto que está tan bien, me sale caricaturizado, pero en realidad mostrado en la película, cómo el feminismo radical empieza a tener algunos brotes, ¿no? Como estas chiquillas tan jóvenes, que de alguna manera cooptan a Sally, que Sally iba por el feminismo eh, liberal, y bueno, en algún momento se mete en esto del el feminismo radical, que allí es como un claro comienzo del feminismo radical, que tiene sus inicios en este periodo entre después de la Segunda Guerra Mundial, a donde las mujeres tienen que volver a casa a ocuparse de los niños, la cocina y los maridos, como dicen los decretos y las proclamas de la organización cultural del momento, que para, por supuesto, estos movimientos es lo que se llama el patriarcado. eh, y las mujeres resulta ser que ya probaron el trabajo afuera, del que tuvieron que hacerse cargo porque los hombres se fueron a la guerra, y entonces la vuelta a casa y la vuelta a lo doméstico y a la crianza, bueno, ya no les produce el mismo nivel de aceptación, de sometimiento, de sumisión, de obediencia, sobre todo, que en el que veníamos acostumbradas, ¿no? Entonces hace Yo te que pediría que allí... detuviéramos ahí, perdóname, Perfecto. No, sí, detengámonos sí, ahí sí. para contarle a la gente, porque está muy bien lo que hiciste toda la introducción para llegar a 1970. Llegamos a 1970, Inglaterra de 1970. Están sucediendo tres cosas. Mm. En primer lugar, la guerra de Vietnam, 1969, el auge de la guerra de Vietnam y todos estos soldados que necesitaban entretenimiento, a los cuales se les llevaba cómicos, machistas de alguna manera. Después vamos a hablar de la palabra patriarcado y de la palabra machista, que quiero que la analicemos también, que vos nos hables esas palabras, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día con esas palabras? De cómo, sí. Después te voy a hacer una pregunta, pero me parece interesante ver si son términos que todavía tenemos que emplear o no, o ya cumplieron su ciclo, digamos. 1970, elección de Miss Mundo en Inglaterra, un concurso inventado por Eric, no recuerdo el apellido, de Inglaterra, él y una Elin. mujer. Exactamente, y está sucediendo esto, están yendo todas las chicas de las Miss, Miss Suecia, Miss Argentina, creo que nosotros no teníamos ninguna Miss, no sé si alguna vez tuvimos alguna Miss representando, puede ser, pero no sé. Sí, sí tuvimos, Debemos haber sí, tenido, sí, debemos sí. haber tenido. Está sucediendo esto y al mismo tiempo está generándose esta tercera ola de inconformidad que empieza a dar empieza a generar este movimiento de liberación femenina que se lanza en este preciso momento histórico, donde está sucediendo el concurso de Miss Mundo, y la película tiene un desarrollo de paralelos muy interesantes y de historias que te van contando a cada paso todas las caras de una misma moneda, ¿no? De la lucha femenina. Tal cual. Y, y bueno, ¿de qué se trata básicamente la película? Estas chicas que comienzan con este movimiento de liberación buscan tener visibilidad introduciéndose
inmiscuyéndose en el concurso de Miss Mundo, creando una batahola ahí en el medio del concurso, salen hartas ya de tolerar un montón de menosprecios y de chistes machistas y de, bueno, todo lo que sucedía en el cotidiano de la mujer, que tomaba, que tomaba claridad, que tomaba conciencia de todas esas cosas, ya no se bancaba más y empezaba a tener bronca y empezaba a buscar algo distinto. Salen, van hacia el concurso, se inmiscuyen en el concurso y arman una revolución ahí y son vistas por una audiencia gigante y ahí toma visibilidad el movimiento, ¿no? Y ahí empieza, yo no sé si habrá tenido repercusión en Argentina o no, vos que estabas en esa época, Patti, que eras joven, muy jovencita en esa época, que si habías tenido alguna novedad de esto o no. Bueno, me llamó bastante la atención, ¿no? Porque eh, en 1970 yo estaba en segundo año de la facultad. En el curso éramos 500, 400 mujeres y menos de 100 varones. Estoy como haciendo un porcentaje. Habíamos ingresado 500 alumnos, de los cuales 400 éramos mujeres. Era bastante fácil ingresar a la facultad ya. Yo siempre hablo de que, bueno, mi generación, las nacidas en la década, al principio de la década del 50, vinimos con esto ya de decidir no responder al modelo de mujeres tradicionales, para lo que tuvimos que, obviamente, convertirnos en esto que después Maureen Murdoch, que es la junguiana en la que yo me inspiro para hacer el viaje heroico, llama Las hijas del padre, ¿no? Bueno, en la película la hija del padre está tan bien retratada, ya volveremos ahí. Eh, pero el punto es que en Inglaterra ingresar a Oxford, no a Oxford, al college, era muy difícil por lo que vimos, aparte ella era la única mujer en una fila de varones, a donde es absolutamente juzgada y discriminada por el jurado, todo jurado de profesores varones, pero bueno, que igual la aceptan, porque me parece que en el mundo el ingreso a la universidad ya era una cosa bien masiva. Yo me fui inmediatamente a mi ingreso a la facultad porque éramos muchas mujeres. En Córdoba se podía estudiar, Córdoba, Argentina, se podía estudiar con mucha facilidad ya siendo mujer, sin duda. Éramos las pioneras, éramos esa generación que masivamente no se iba a quedar en casa. Pero de todos modos, bueno, en este país, tercermundista, década del 70, Estados Unidos todavía con la lucha racial, recién muerto Kennedy, Vietnam, viste, como que de eso hiciera siglos que pasó, ¿no? Bueno, ya hace medio siglo, sí, pero para mí no, como yo me acuerdo y estaba ahí, viste, no me parece que hiciera tanto. Bueno, me llamaba la atención, para nosotras ingresar a la facultad era bastante corriente, era bastante fácil ya. Y después hay una anécdota que autorreferencial, pero como para ver a dónde estábamos paradas, y ya no era todo tan difícil. Me imagino que en el plano laboral era más difícil, porque yo también tuve una experiencia laboral de la que iba llorando todos los días y volví a mi casa llorando, porque trabajaba solo para médicos varones y era absolutamente maltratada y no podía, con 17 años no soportaba, no el maltrato, yo no sé si me daba cuenta de cuánto me maltrataban, sino yo registraba de que era una exigencia, que me exigían y yo no podía responder a ese nivel de expectativa. Y bueno, y obviamente terminé dejando el trabajo, era secretaria de unos 5 o 6 neurólogos, y estaba estudiando psicología, o sea que era como un primer peldaño, eventualmente iba a poder trabajar con estos neurólogos, pero bueno, no llegué
no sé si llegué a la mitad del año trabajando y no trabajé más ahí, por cómo yo me sentía, era imposible soportar el trato, pero para mí era exigencia, no sé si me daba cuenta de que en realidad era un terrible maltrato y desprecio a mi condición de secretaria mujer, ¿no? Que es muy probable. Y además yo era muy chica, muy 17, pero 17 allá lejos. La anécdota es que estas 400, por lo menos en el grupo, yo estuve en muchos grupos de esas tantas que éramos, en el grupo de las más tragas, en el grupo de las no tragas, pasé por muchos grupos en la facultad, y la historia era, la consigna entre nosotras interna era que no podíamos llegar vírgenes al matrimonio. Todas nos casábamos a los 20, 22, 23, eso seguía siendo así, había que irse de la casa de papá para no depender más de papá, pero empezábamos a depender de un marido, pero la consigna feminista era no llegar vírgenes al matrimonio. Y yo me acuerdo porque cada una que llegaba antes de casarse diciendo, bueno, ya perdí la virginidad y me caso en 2 meses, era una fiesta, ¿no? Celebrábamos el hecho de que había podido hacerlo a pesar de las creencias religiosas, de la terrible represión en la que vivíamos a nivel sexual, individual, sexual, familiar, si querés. Bueno, era todo un logro. Por ahí pasaban nuestras luchas, ¿no? Porque claro, el país también estaba en otra historia. Estábamos en pleno Cordobazo, en plena aparición de la guerrilla, que bueno, volvemos después ahí porque me interesa unir esto con el feminismo radical, ¿no? Te dejo a Sí, vos y después podemos volver. tal cual, porque ¿qué nos muestra la película? ¿No? Cuando yo hablaba de las dos caras de la misma moneda, te decía, Eso, te quería decir sobre estas Miss Mundo que llegaban al concurso claro. habiendo ganado como Miss de cada país por cuestiones políticas o lucharon un montón para llegar ahí y quizá ese lugar era un lugar para pararse y obtener algún rédito económico o alguna fama que les permitiera hacer lo que querían hacer. Muchas de ellas decían, yo quiero estudiar, yo no quiero ser modelo, yo quiero ser azafata, existían esas realidades entre todas estas chicas, lo que pasa que ellas actuaban acorde al modelo, al sistema, habían acatado y estaban, pero de a poco iban dándose cuenta, y ahí tenemos un diálogo que es recomiendo que lo vean varias veces, entre Sally Alexander, que es nuestra protagonista, que es es Ujú. que protagonizada por Keira Knightley, que es la revolucionaria, digamos, es la intelectual que empieza a participar en la visibilización de este grupo rebelde, que se inmiscuye con sus compañeras en el concurso, se encuentra en el baño, creo que la directora encontró un lugar para contarlo muy particular, las mujeres en el baño, algo realmente que es típico, encontrándose, eh, por supuesto, bueno, después vamos a hablar del tema de que era la Ahí hay primera tanto. vez que había mujeres negras en el concurso Miss Mundo, ¿no? Era la primera vez, y de hecho gana Miss Granada, que es una mujer negra. Entonces, al momento de ser coronada Miss Granada, se encuentra en el baño con Sally Alexander y tienen un diálogo que después podemos desmenuzar, que es muy, muy interesante, muy lindo, donde Sally le dice, no estamos en contra de las concursantes de Miss Mundo, las dos estamos unidas por la misma lucha, queremos lo mismo, en realidad, ¿no? Sí, Y el tema es que ahí también hay esta cosa de a dos que nos muestra la directora, ¿no? El punto en el que, por un lado, eh, las misis de cada país, que
sobre las cuales es electa la Miss Mundo, en realidad respondían claramente al estereotipo de la imagen de la mujer objetivizada, se respondían a estos patrones sexistas, ¿no? Donde, bueno, la belleza era, era como lo único valorado por los varones, pero como un objeto bello, ¿no? La mujer bella que podía ganar un concurso mostrando el cuerpo. En esa primera reunión la mujer del organizador dice, bueno, pero también este, queremos tener en cuenta que los valores y las virtudes de estas mujeres también entran en la valoración, y los varones que hay ahí ni la escuchan, ¿no? Entonces, No les hacen caso. este, es bastante Miss Estados Unidos, Miss Austria, Miss Inglaterra incluso, no entienden mucho. La que se encuentra en la televisión con Sally no puede entender mucho el discurso de Sally, que además es sumamente intelectual y está muy bien lo que dice. Lo que pasa que escuchada individualmente, con la fuerza que tenía lo que decía el varón y lo que decía la Miss Austria, creo que era muy difícil que fuera escuchada, ¿no? Ahí también creo que la autora quiere mostrar el hecho de que la unión hace la fuerza, y que el tema era que muchas mujeres haciendo ruido pueden ser escuchadas. Yo tengo que confesar que no tengo nada que decir de esto, ¿no? Que a mí me resulta bastante complicado, la lucha en la calle, la lucha en el afuera, eh, la postura radical. Después les voy a contar por qué, porque me parece muy importante, ¿no? La lucha del feminismo radical me resulta muy incómoda, pero en estos principios Claro, me cuando vos parece que hablas, era como la alternativa, perdóname, ¿no? cuando Como vos que, hablas del sí, feminismo radical, que es una cosa que yo me olvidé de decir, que bueno, que nos está mostrando por un lado una Sally Alexander que atraviesa de reuniones formales del movimiento de liberación femenina, se empieza a inmiscuir en un grupo más radical, que vos le llamas grupo radical, a un grupo más feminismo. revolucionario de los hechos, ¿no? De estar en contra de las reglas, de pintar carteles, de hacer pegatinas, de salir al choque en un montón de cosas. Esa es la lucha de la que vos hablas, radical, te quiero, aquí Eh, llaman lucha radical, dice Lidia, ahí vamos a explicar. no lucha radical, llamo feminismo radical a ese feminismo. A ver, y como siempre subrayo con rojo, esta es mi mirada, ¿no? Eh, este grupo que empieza a hacer pintadas y sabotajes y que decide inmiscuirse en la ceremonia de Miss Mundo, y bueno, evidentemente llevan pistolas con gases, con bombitas de olor, digamos, y toda esta cosa a la que después sale y se prende, y es tal cual como vos decís, se va del feminismo liberal al radical. Se ve claramente que estas chicas que no usan los medios, que no miran televisión, que están como fuera del mundo, están siendo muy influidas por la ideología de la época. Ideología que venía de la Unión Soviética, que bueno, después de la Segunda Guerra, la Unión Soviética eh, empieza la Guerra Fría con Estados Unidos y tiene todo el poder que tiene, y ya las mujeres solo en Rusia, en ninguna otra parte del mundo, solo en Rusia, formaban parte del ejército, se preparaban y se entrenaban militarmente, y tenían cargos jerárquicos en la milicia. Y este hecho que determina
determina muchos hitos de la ideología marxista, se ve que muy claramente que la autora las pone a estas chicas más jóvenes, que no son tan jóvenes, tienen los años que tienen, pero metidas en esta lucha feminista, pero desde un lugar ideológico. El marxismo cundía, la revolución, bueno, Francia y el 69, la revolución era la consigna. Y la revolución, ¿qué implicaba? Implicaba el cambio de sistema, tirar abajo para ellas el patriarcado, que es lo que todavía hoy insisten en cuando esto ya está como pasado de moda. Pero esto es lo que yo digo, por favor, esto es lo que yo digo. Entonces, creo que en la película se ve esta influencia ideológica de una manera absolutamente subliminal y sin que nadie lo explicite, pero está claro, cuando a ellas no les gustan las reglas, sin duda están influidas ideológicamente por el marxismo en ese momento. De hecho, yo estoy en segundo año y estudio marxismo en 3 o 4 o en 5 materias, y estudio marxismo, no psicología. Entonces, esto es así en el mundo. En Estados Unidos la guerra de Vietnam, pero al mismo tiempo el movimiento hippie verdadero, auténtico y real, el único movimiento hippie real, amor y paz, y por otro lado la lucha en la calle para que la guerra se termine y los jóvenes dejen de ir a la guerra, aliados con el movimiento racista, Luther King, Malcolm X y cuantos más, para terminar con el esclavismo. O sea que todo esto al mismo tiempo, la revolución era una consigna que estaba puesta en la palestra, que era diaria y cotidiana. De hecho, cuando ella ¿te acordás que cuando ella ingresa a la universidad, uno de los jurados le pregunta, va a entrar en historia? Bueno, bárbaro. Y le dice, ¿por qué nunca hubo una revolución en Gran Bretaña? Entonces ella sí, perfecto. La pregunta correcta es, ¿por qué fracasaron todas nuestras revoluciones? Así arranca la película, ya con ese concepto. Claro, y también me parece perfecta la respuesta. Exactamente, Sí, exactamente. para eso, señor. La pregunta que te quiero hacer, perdón, se me superpone por ahí el audio tuyo. Te quiero hacer la pregunta sobre si vale la pena la revolución ahora. Tenemos que seguir haciendo estas cosas nosotros las mujeres. Ahí Lidia lanzó una pregunta recién de cómo es posible hacerse ver si no es por medio de una lucha, de una revolución, entre comillas, llamémosle revolución a una, no a una revuelta, sino a cuestiones así de protesta. ¿Cómo se lograría esto? Y también la asocio con otra pregunta que te quería hacer, que es, yo me acuerdo cuando las mujeres salieron a la plaza y se sacaron el corpiño y empezaron a gritar, las consignas, y todo el mundo, incluso las mismas mujeres, ¿te acordás que hubo un gran debate de si se tenía que hacer eso o no? ¿Y qué opinas sobre sobre el tema de la lucha de las revueltas, digamos? Si ya eso no ocurre más, no debería ocurrir más, digamos. Bueno, es muy difícil, es muy difícil. ¿Para salir a la revolución o ya están, ya sienten que han logrado mucho? Bueno, ahí volvamos. El feminismo liberal, mal llamado liberal a mi gusto, porque ese nombre también es ideológico, es como un juicio puesto de afuera, ¿no? El feminismo liberal proclama las reformas de las leyes. ¿Y qué dice el otro movimiento? Dice que las leyes no cambian a la sociedad, cosa que es real, pero en realidad hay un montón de leyes conseguidas
a partir de estos brotes que hay de feminismo. El primer brote, Revolución Francesa, terminan en la guillotina. Segundo brote, el sufragio, y bueno, el voto se hace universal, las mujeres pueden votar, las mujeres negras logran también ciertas libertades que si no solo las blancas no las tenían, las negras doblemente por ser negras y por ser esclavas también, y por ser mujeres. Y después, eh, este movimiento que aparece en los 70, pero que aparece totalmente contaminado. Yo creo que podemos seguir consiguiendo leyes y que por supuesto Lidia dice, ¿y cómo nos haríamos ver? Bueno, yo no creo que sea la única manera de hacerse ver, porque si bien la película a mí me conmueve un montón y digo, bueno, no había otra, yo creo que por ahí sí había otra, que no era dentro del teatro, terminando presas de esa manera. Por supuesto, el terminar presas también les dio mucho más visibilidad y fue mucho más ruido, pero yo no sé si era la única opción. Yo podría haber hecho una gran movida afuera sin entrar al teatro, y teniendo bien en cuenta, cosa que no tenían para nada en cuenta las radicales, Sally estaba ahí, que iba y venía, que las mujeres que formaban parte del concurso realmente tenían cero conciencia al respecto. Ellas ni siquiera se sentían maltratadas, obviamente que eran tratadas de la peor manera cuando lo organizan, cuando les enseñan cómo caminar, cómo mirar a la cámara, todo eso es como... no solo es deprimente, sino que es un desprecio absoluto a la categoría de ser una mujer para esas chicas. Pero ellas, sin duda, no tenían ninguna conciencia, como que no lo teníamos, como que esto fue un larguísimo camino, sigue siendo un largo camino y seguirá siendo un largo camino. Ahora, los movimientos de hoy, por lo menos acá, bueno, creo que en el mundo, lo que sucede acá que vos me preguntás y que para mí es muy difícil opinar, creo que son fundamentalistas. Creo que no solamente están teñidos de una ideología que acá en el país no sabemos bien cuál es, porque ya decirse marxistas está pasado de moda. Hay un lugar en donde las ideologías murieron en serio, muro de Berlín de por medio. Y decirse otra cosa acá adentro, bueno, no me voy a meter con eso, pero creo que sí, sacarse el corpiño y defecar en la Catedral de Buenos Aires no es visibilizarse. Y yo no quiero ser una mujer representada de esa manera. Eso por un lado. Entonces creo que siempre hay la famosa línea del medio, que me podrían decir, bueno, claro, pero eso no es tomar posición, eso es no estar de un lado ni del otro. Y sí, creo que hoy ese sería el punto para seguir cambiando, porque yo tampoco creo que haya que tirar abajo el sistema, porque ese es el punto de las fundamentalistas y del feminismo radical. Tirar abajo el patriarcado significa terminar con el capitalismo. Bueno, a mí me llevó años de mi vida volver de la simpatía con la revolución de mis 20 años, que me costaron carísimos por otro lado, y que soy una sobreviviente de pura casualidad, volver a darme cuenta de que por ahí no era. Y yo creo que no es, y estoy absolutamente convencida de que por ahí no es. Por eso ningún movimiento que levante la bandera de la revolución hoy para cambiar un sistema por otro que ya está reprobado, que no funcionó, ni funciona, porque creo que los sistemas no van a funcionar ni mejor ni peor con este nivel de conciencia de la humanidad, y que por ahí pasa la cuestión. Entonces todo esto hasta podría decirte que es tan poco importante, porque lo único que va a hacer que los hombres y las mujeres se encuentren en el lugar de la igualdad, y ese famoso punto medio, va a ser un cambio en la conciencia. Y si querés, ahí meto la otra cuña, que es mi trabajo específico, por eso me metí con la película, con todo lo peliagudo que es esto, ¿no?
porque de nuevo está clarísimo que esas mujeres, sin trabajar consigo mismas para poder ellas ver más claro, tampoco cierran y completan las transformaciones necesarias. ¿Para qué? No para que seamos iguales que los varones, que tampoco estoy de acuerdo con la igualdad, liberación femenina por la igualdad entre hombres y mujeres, que esos eran los carteles y que son los carteles del feminismo. Feminismo radical. No, no. La desigualdad es necesaria. Claro, los primeros movimientos, aquellas mujeres que terminaron Olimpia de Gouges, que terminó en la guillotina, la francesa que escribió el mismo, bueno, decreto me sale, pero no es, la misma declaración de derechos por la igualdad, la fraternidad y los derechos ciudadanos para los hombres, como lo había escrito la Revolución Francesa, ella lo escribió para las mujeres, y terminó en la guillotina, ¿no? Claro, porque en Porque realidad bueno, las francesas... el feminismo tiene que ver con los derechos humanos directamente, eso es el feminismo también, ¿no? Claro, pero bueno, la igualdad allá, ¿qué pasaba? Esas pioneras y después las sufragistas en Estados Unidos y en Inglaterra levantaban la bandera, y por supuesto en la década del 40-50 Simone de Beauvoir, de que las mujeres no nacemos mujeres, nos hacemos mujeres. Bueno, discúlpenme, yo no puedo acordar con eso, para nada puedo acordar con eso, porque bueno, mi mirada, que no es mía, por supuesto que no es mía, es de ese grande que es Jung, y todas las grandes que le sucedieron a Jung, mujeres, no porque sí, eh, incluimos esta cosa de cómo estamos constituidas, lo femenino en nosotras, lo esencial, que también está en los varones, pero que a nosotros nos constituyen como seres absolutamente únicos, diferentes biológica y psíquicamente a los varones. Entonces, no puedo levantar esa bandera, y creo que esa bandera queda chica, queda corta, es discutible desde estos ámbitos que por supuesto el feminismo radical no incluye, porque si hay algo que está lejos de la ideología es el trabajo interno, son los arquetipos, es el inconsciente colectivo, que por ahí pueden nombrarlo, sí, pero que no hay que nombrarlo, no alcanza con nombrarlo, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Esa es la famosa pata, el trabajo interno de las mujeres es la famosa pata que le falta al feminismo, y permítanme la inmensa arrogancia que tengo al decir esto, ¿no? Pero bueno, estoy absolutamente convencida. Estoy convencida de que, qué sé yo, las chiquillas de 28, 29 años, que el año pasado hicieron el viaje heroico presencial en Río Ceballos, en esta zona, y que me presentaban los postulados del feminismo fundamentalista que funciona en nuestro país, se llevaron un montón de respuestas y de puntos de vista diferentes que ellas no podían aportar, y que por supuesto sí podían aprender del intercambio con mujeres más grandes que había en el grupo, y con esta mirada que yo les ofrezco desde el trabajo interno, porque además me acuerdo que hubo un encuentro maravilloso donde fueron tan fuertemente confrontadas con el trabajo que habíamos hecho, la visualización, la consagración, la meditación, el ritual que hicimos en uno de los encuentros, no me acuerdo cuál era, a donde se quedaron como paralizadas, porque era exactamente la respuesta a estas cosas que ellas traían, que tienen que ver con el afuera y con guerrear afuera en contra de los hombres. Eso también es un punto con el que no puedo acordar, ¿no? Y por supuesto, en el origen ya estaba esto, por la influencia ideológica que las movía. Y después, bueno, hay muchísimo más, porque ahí está la madre, una madre que por supuesto es una mujer tradicional. Eso te iba a preguntar, Hay otra, cómo ves
la construcción psicológica de cada uno de estos personajes. Ella tiene una discusión con la madre, Sally Alexander, la protagonista, tiene una discusión con su mamá, muy interesante, y acá me hace acordar a Borgen, a cosas que seguramente hablamos cuando analizamos Borgen. Le dice la madre, porque Sally vuelve tarde, porque Sally se la pasa con las activistas, y la madre está cuidando a la nena, y Gareth, su pareja, hace comida y se ocupa de las tareas domésticas, además de hacer su trabajo, etcétera. Entonces la madre le dice, bueno, enojada de que ella, dice, yo podría haber tenido planes también, ¿no te fijaste en eso? Y dice, bueno, dice, parece que la liberación se trata de conseguir que alguien haga el trabajo sucio, ¿no? Refiriéndose a las tareas domésticas, a la cocina, etcétera, a la educación porque Sally tiene una hija, mujer, que tendrá unos 8 o 9 años, eh, Más chiquita. que también le gustan los concursos de belleza, y de eso quiero que me cuentes más después, cómo es esta relación de las niñas con los concursos de belleza. ¿Y qué es un concurso de belleza? Desde el punto de vista psicológico, pero eso te lo dejo para después de la discusión esta. Eh, y Sally le contesta, el problema, madre, es que nadie debería ser como vos. Me dice, y si nadie hubiera sido como yo, ¿qué hubiera sido de tus hermanas y de vos? Si nadie se hubiera dedicado a las tareas que nadie quiere hacer, las tareas domésticas, las tareas no hubiera dejado, si yo hubiera dejado de lado el hogar, si hubiera dejado de lado el matrimonio, cosas. ¿No? Bueno, es un diálogo de una película, ¿no? Cada cosa tiene su No, particularidad no, visual, pero ¿sí? no parece de película. No parece Pero, de película, es un real, absolutamente real, común y corriente en aquella época. Ese es el claro, lugar de la película que te digo, que a donde está explícita la separación de lo femenino, el alejamiento de lo femenino, que es la primera estación del viaje heroico, cómo nos alejamos de lo femenino. Claro, Sally cualquier cosa con tal de no parecerse a su madre, y entra en la contradicción en la que entrábamos todas en aquella época, porque cómo empezar a militar en el afuera teniendo hijos y teniendo marido. Bueno, este era un marido bien atípico, hoy podría yo decir, desde mi mirada podría decir que obviamente le encarnaba un femenino muy fuerte, y acompañaba a esta mujer tan inteligente, tan intelectual y tan mental, que era Sally, y que bueno, y habían repartido, él cocinaba y cuidaba a la niña. Fueron como los principios de esto que hoy está mucho más naturalizado, no totalmente naturalizado, pero mucho más naturalizado, pero que en aquel momento era entrar en fuerte contradicción, sin duda, y de hecho la madre tiene un discurso legítimo para ella. ¿Qué hubiera sido de ella si no hacía eso? Ella no iba a militar ni iba a salir a trabajar afuera, se ocupaba de lo que había que ocuparse. Los franceses, que declararon los derechos humanos para hombres y mujeres, resultó ser que era solo para los hombres, y en un momento decretaron, y toda Europa decretó, unos años después de la revolución, que las mujeres debían volver al hogar, cuidarse, ocuparse solo de la crianza y satisfacer obviamente a sus maridos, satisfacer y obedecer a los maridos. Esa era la consigna, la obligación, y estaba declarado qué sé yo, en un decreto, pongámosle, ¿no? La Declaración de Derechos de toda Europa estaba basado en eso. Y eso duró hasta finales del siglo XVIII, a donde empiezan a pelear de nuevo por el sufragio. Y todavía no había dos feminismos, porque todavía el marxismo no estaba absolutamente instalado. Y la Unión Soviética no tenía tanto peso. Después de la Segunda Guerra empieza esta cosa de dividir los feminismos, y el mismo feminismo fundamentalista se opone al feminismo liberal, y le pone ese nombre,
que para mí obviamente no corresponde. Pero bueno, reformista también le dicen, conservador, etcétera, etcétera. No importa, no importa. Así que esa Sally discutiendo con su madre y diciéndole que de ningún modo ella quería ser como ella, y la madre le dice, claro, pero no solo no quería ser como yo, sino que también, que tampoco nunca me apoyaste porque siempre apoyaste solo a tu padre. Bueno, esa es una pintura fantástica de una hija del padre, de lo que para nosotras es una hija del padre en el trabajo que hacemos, ¿no? Donde realmente Sally se identificaba con su papá, porque claro, dice ella, yo quería ser como él, porque él podía hacer lo que quería. Bueno, uno de los motivos por los Igual la cuales madre le nos identificamos contesta, la enfrenta y le contesta, vos crees que vas a poder tener las libertades de los hombres y eso no va a suceder, dice. eso no va, y eso no va a suceder, porque no se trata de tener las libertades de los varones, se trata de tener libertades como mujeres, siendo mujeres, sin esta famosa imitación que la hemos visto tanto en las películas y cuando charlamos del viaje heroico, ¿no? O sea, cómo es ser una mujer en el afuera como una mujer, no como un varón. Objetivo fundamental del trabajo que también propongo, ¿no? Entonces, bueno, esta parte, ese diálogo entre madre e hija es fantástico, porque, viste, es una pinturita del trabajo claro, sale en algún momento, la madre se va dando casi un portazo, y por supuesto muy herida, y ella algo pesca, pero igual quiere ser una mujer independiente y autónoma. Fantástico, fantástico. Ahora el cómo, como siempre, yo pongo en discusión el cómo. Y en todo caso, Lili, tampoco te puedo responder, pero eh, creo que podemos ser infinitamente creativas. No es ir en contra de las reglas la cuestión, nunca es ir en contra de las reglas. En este caso no eran solo las reglas, es el sistema todo. El sistema en que la humanidad esta podría vivir más humanamente es un sistema que está en el cambio de conciencia, no está en la cabeza de los humanos, porque de hecho no lo podemos producir. Entonces, bueno, y hoy qué sé yo dónde está el mundo parado, está parado sobre la cabeza, con los pies para arriba. ¿Eh? No te ¿Cómo escuché. hacemos, cómo hacemos para cambiar la conciencia? Como para dejarle a Ajá. nuestra audiencia, a nuestras espectadoras en realidad, porque tenemos, eh, Espectadoras. sí, tenemos Fieles espectadoras. espectadoras tenemos. ¿Qué, qué, 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 qué primeras, qué primer propuesta le podrías hacer a una mujer para que se vaya de este vivo y comience a hacer para tomar conciencia? ¿Qué pequeño ítem le podrías dar como para que empiece a tomar conciencia, ¿no? De su ser como mujer y del cómo hacer, que empiece a pensar cómo hacerlo y cómo ser. Si es que Bueno, existe, si es que existe algún ingrediente, digamos, que se le pueda sugerir. y yo puedo hablar de mi trabajo, por supuesto, pero fundamentalmente de mi experiencia. No hay otro camino que el darse cuenta. Y el darse cuenta solo es posible si miro hacia adentro en vez de mirar hacia afuera solamente. No estoy negando la afuera, por supuesto. En el afuera están todos mis espejos, y en los sucesos de la afuera también son mis espejos. Es imposible sin mirar el afuera, pero yo me miro al espejo en el afuera y vuelvo hacia adentro a preguntarme qué me está espejando el afuera, los demás, los otros, los hechos, los sucesos. Yo no puedo ver de otro modo, no creo que haya un cambio de conciencia ni mágico, como parece ser que ahora está sucediendo, porque, bueno, están pasando cambios
magnéticos, energéticos en el cielo, la física cuántica los cuenta, los astrónomos lo cuentan, los astrólogos ni te cuento. Todo eso yo creo firmemente que está sucediendo, pero creo que eso solo no va a cambiar la conciencia como algunos lo cuentan, ¿no? Obviamente que la humanidad está sufriendo un cambio sin ninguna duda, está pasando de ser una cosa a ser otra que no sabemos cuál es, pero bueno, creo que sin trabajo individual, perseverante, consagrado, decidido todos los días, si quiero aunque no quiera, es muy difícil ver lo que no veo. Y eso es la conciencia, ver lo que no veo, ver más realidad. Recordemos que el cerebro humano ve solamente un 1%, si es que llega, ve un 1% de la realidad que decimos ver. Así que imagínate el potencial que hay ahí para desarrollar en cada uno de los individuos que conforman la humanidad. Porque el trabajo es individual, hacia adentro. Privado, te diría, privadísimo. Obviamente hay gente que puede hacerlo sola, yo no conozco mucha, pero hay gente que puede hacerlo sola, hay gente a la que le pasa esa discontinuidad fundamental y de golpe se ilumina y ve lo que no veía, y después la gran masa creo que un primer escalón puede ser una terapia, cualquier terapia, un segundo escalón pueden ser terapias transpersonales o qué sé yo, qué nombre ponerlas, las que incluyen esta mirada con la que trabajo, que incluye lo trascendente, desde Jung, que fue un maestro de maestros, y después el trabajo con un maestro vivo, que es un hallazgo si te pasa en esta vida. No le pasa a todo el mundo, no sabemos cuántos maestros vivos caminan por el mundo, y bueno, qué sé yo, literalmente Que no es conoce un lo que vos suceso. querés decir con maestro vivo, ¿qué le dirías que es un maestro vivo? Ah, bueno, un maestro vivo quiere decir, porque maestros a los que podemos acceder a través de los libros, no es que haya un montón, pero yo te diría que podemos leer a Krishnamurti, hay cosas que realmente puede transmitir a través de los libros inductivos de Krishnamurti, y podemos empezar a mirar hacia adentro desde la profundidad de Krishnamurti, invitados por él, ¿no? Llevados por él. Podemos leer a Eckhart Tolle, que es un contemporáneo que está vivo y mucha gente puede acceder a él. Podemos escuchar a un español muy sui generis que a mí me encanta, que es Sergi Torres, por ejemplo, lo podemos escuchar por audio, por videos de YouTube, y Sergi es sumamente legítimo y muy accesible, pero después un maestro vivo no es esta gente que anda por el mundo y a la que podemos acceder a través de los libros y hoy los videos, sino es un maestro con el cual decidís aprender. Y por supuesto para mí un maestro tiene que estar iluminado, tiene que ser alguien que haya pasado por la experiencia de haberse convertido en un ser real, auténtico, transparente. Eso es ver más realidad, es poder ver más de lo que no veo. Y tener la experiencia de alguien que puede ver de vos lo que vos no ves y que te lo marca todo el tiempo, te lo marca amorosamente, pero cada uno con su propia impronta, y tenés que tener un ego suficientemente fuerte y estructurado para poder bancarte este señalamiento permanente del error, digamos, de lo que no veo, ¿no? Y podemos trabajar los sueños, y podemos trabajar las películas, y por sobre todo podemos trabajar la psicología individual a través de un maestro vivo, presente, que yo puedo ver, puedo tocar, puedo abrazar, y puedo por sobre todas las cosas percibir la energía que emana de él. Y esa es una experiencia que nos pasa pocas veces en la vida, sobre todo de este lado del mundo,
¿no? Bueno, ya Oriente no existe como tal, pero los maestros abundan en Oriente todavía, en Occidente son menos. Pero mucho no sé, ¿eh? No tengo ni idea de cuántos vivos hay, cuánto podría uno acceder o no. De hecho, el Sergi Torres está vivo y vive en Barcelona y creo que hay muchísima gente que puede acceder. Lo que sí no tiene discípulos de esa manera el Sergi. Sergi habla para mucha gente. Bueno, cada uno según su propia personalidad y su propia modalidad. No sé, supongo que te contesté. Ahí Lidia antes nos había preguntado qué es el feminismo liberal, creo que ya se lo contesté, ¿no? Es el feminismo que trabaja sin la intención de cambiar el sistema, sino de, de conseguir leyes que cambien la estructura y que hagan espacio a los derechos de las mujeres. Ahí también me encantaría incluir mi punto de vista, que es este de que como lo biológico y lo psíquico de ninguna manera se pueden igualar entre varones y mujeres, desde mi perspectiva, que obviamente no es solo mía, eh, lo que creo posible y que creo que es por lo que tenemos que bogar, sobre todo cuando tenemos trabajos en jerarquías, a donde hay muchos varones y las mujeres ocupan lugares de poder, es por la igualdad, no por la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades. El derecho de tener la misma oportunidad que un varón. Después, honro la desigualdad biológica y psíquica. Te doy la palabra, Ceci. Vuelan los corazones desde que empezaste a hablar de este tema, de conciencia, de los maestros vivos. La gente Wow. estaba ávida de tus recomendaciones y tu visión sobre esto. Me parece que es el punto más interesante de toda la charla. Me parece muy bueno que te hayas ido por ese lado. Me contestaste la pregunta que te iba a hacer con respecto a, yo te iba a hacer la pregunta de en qué momento de tu vida te diste cuenta de que el camino iba por la conciencia, ¿no? Por la toma de conciencia, y me respondiste ampliamente sobre la conciencia, así que quedó súper contestada. Ahí Fátima había agregado que ella le parecía bueno, nosotros habíamos dicho, vos habías dicho que las mujeres que integraban el concurso de la Miss Mundo no estaban Ah, conscientes de la situación, y Fátima dice, no, pero la sueca sale del ensayo, se enoja y se va a fumar a otro lado y se pone en diálogo con la que después termina siendo mi mundo, Jennifer, y le dice, ¿no te enojan todas estas cosas, todas estas estupideces, todo esto? ¿No te enoja? Eh, no sé si te acordás de ese diálogo, que también es riquísimo, y si podés sí. decir algo al respecto. Eh, sí, el diálogo es maravilloso eh, y sí es cierto, Fátima, es cierto. Lo que pasa es que estas mujeres venían ya, son hijas de ese primer gran movimiento que costó, bueno, las sufragistas inglesas terminaron asesinadas en la calle. Eh, ya había sucedido el 8 de marzo de 1911 en Estados Unidos, donde 123 mujeres mueren quemadas. Por eso ese día se instaura como el Día de la Mujer. Entonces, son hijas de movimiento que ya había hecho de colchón, ¿no? Entonces, claro que la incomodidad y estos mis países que están ahí para ser elegidas mi mundo, sin duda tienen ambiciones. No solamente son chicas lindas y por supuesto ahí no sé qué, Lidia creo que me puso Estados Unidos en la otra cara. Sí, Estados Unidos se pone loca de alegría porque el cómico, machista si me permitís, hace la saluda, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es, bueno, con qué poquito, y después la que va a la televisión también ve bastante poco, y no es un juicio. Así eran las mujeres también, estaban en pleno proceso de empezar a
a no querer planchar, cocinar y cuidar niños y nada más y obedecer al marido. Sí, claro. Entonces, pero bueno, las que se presentaban al concurso y se bancaban la circunstancia de estar ahí y el cómo estar ahí, sin duda, tenían un nivel de frivolidad que las otras creían no tener. Y sin duda, Yo la elegida en el mundo, sí, decime. te fuiste un ratito. Ah, pero, Te fuiste y por vos 30 también te segundos, fuiste. 40 segundos te fuiste, no, no creo que haya quedado registrado eso, así que decilo de nuevo, por favor. Ah, decía que, bueno, a Fátima le decía que sí, que es cierto, me refería a las que sí querían cocinar. Ah, pero no sé cuándo te referías a eso. Lidia. Bueno, Ah, no estoy la leyendo a Lidia, perdón. Eh, Le estaba diciendo a Fátima que es cierto que algunas, y a través de ese diálogo con la sueca, algunas se daban cuenta de algunas cosas. Y eran como eran las hijas de las que ya habían pasado por situaciones muy extremas. Creo que eso me escuchaste, lo del 8 de marzo, ¿me escuchaste, Ceci? Bueno, Sí, eran hijas de ese primer movimiento, de la primera ola feminista. Entonces, aunque estuvieran ahí para ser elegidas mi belleza, ya tenían un piso de donde partir. Entonces es cierto, algunas se daban cuenta de alguna cosa, pero estaban muy lejos. Yo creo que la que fue a la televisión no, le importaba en todo caso ganar el certamen y ser así de linda y de atractiva. Y se bancaban la circunstancia de de por dónde tenían que pasar para ser elegidas, además elegidas todas por varones. Sí, se entendió perfecto, dice Fátima, bien. Después, creo que Miss Granada, que es elegida Miss Mundo, tiene clarísimo que ella está haciendo un gran aporte a su país, pero fundamentalmente a las niñas de su país, que son negras, que jamás van a tener una posibilidad, que además son negras y que vienen de la esclavitud, y que la lucha es doble por ser negras y por ser mujeres, y por ser esclavas, o sea que ella está haciendo un gran aporte. La negra de Sudáfrica también, o sea, tiene mucho menos conciencia aparentemente, no estoy juzgando, estoy leyendo lo que veo, eh, pero tiene claro que ella quiere volver a su país, volver a su país, a vivir con sus padres, y no va a hablar de la situación del apartheid, y que también está haciendo algo estando ahí, ¿no? Por supuesto que esta fue una bruta manipulación. ¿Cuándo decide el organizador que haya una mujer negra de África del Sur? Y cuando el periodista lo confronta. O sea que esos también tienen como la pica de que las mujeres han empezado a molestar y no van a parar. ¿No? Y exactamente. rápidamente saca de la manga esta carta, manda a buscar una chica negra y que vengan las dos. Bueno, y después creo que también es una movida política el hecho de que elijan a Miss Granada y que elijan a la sudafricana como primera princesa, primera princesa. Creo que todo eso fue político. Y fantástico, esos fueron logros de estas mujeres que hicieron lo que hicieron. Y repito, yo no sé si lo hubiera hecho así. Hoy, ¿no? Claro, hoy, pero también vengo de allá y en aquel momento a mí me parecía fantástico hacer la revolución. ¿Qué quieren que les diga? Lo que pasa es que también creo que no era y que estaba equivocada pero bueno, cuando al final de la película se ve a esta gente, a estas mujeres crecidas, grandes, de mi edad ya, eh, cada una pudo hacer lo que pudo hacer, sumamente satisfecha por haber hecho lo que hizo, y bueno, sin duda, yo creo que cuando uno es pionero, tiene que ser medio, ir al extremo.
pero siempre va a estar la opción de que de qué otro modo se puede hacer. Y creo que somos mucho más creativas que eso, sin ninguna duda. O sea que la Seguí. reflexión sería no quedarse en esto que se venía haciendo, como vos decís que necesitaban irse al extremo para visibilizarse en ese momento, pero ahora ya no. Ahora ya yo también tengo la sensación, cuando vi la película, de que habíamos logrado mucho ya las mujeres, porque en esos momentos, hoy ya hay Ujú. cosas que no suceden, ¿sí? Entonces no es la misma, no es el mismo avance, no es el mismo planteo, no es el mismo, vamos para otros lados, en donde creo que hay que incluir, como vos decís, el trabajo de la conciencia plenamente, ¿no? Me contestaste, bueno, estuvimos hablando del tema de las mujeres negras que participaron y que fue toda una manipulación el hecho de que hayan ganado, donde los creadores del concurso lo hacen para Obvio. quedar bien con la prensa, en realidad hacer ganar a estas dos chicas y políticamente, por Bueno, supuesto, para mantener su después de concurso lo que ha pasado, funcionando en realidad. Y la pregunta de fondo que lanza la película es si realmente su participación, la participación de estas mujeres negras y el hecho de que ganen o no, hace una diferencia o no. ¿Qué te parece? yo creo que sí, ya lo dije recién, creo que sí, que hicieron mucha diferencia para las realidades, la realidad histórica de estas mujeres, década del 70, y para la situación del apartheid, ni hablar, hoy ya no existe más el apartheid. Entonces, viste, eh, hicieron diferencia, no era lo mismo que estuvieran que no estuvieran. Yo tampoco puedo estar en desacuerdo, acordémonos que Miss Mundo de ese modo no funcionó nunca más, fue el último año que se hizo de esa manera. Después apareció una Miss Universo que no investigué, no sé qué pasó con la Miss Universo, que apareció después y se siguió haciendo, pero de hecho hoy no existe y no podría existir ese nivel de objetivización de la mujer a nivel de objeto sexual no podría existir. Y eso, bueno, ha sido un logro, no importa de qué feminismo. Bueno, a mí sí me importa, a mí la forma en este caso me importa, ¿no? Que lo formal es bien relativo, pero acá la forma del feminismo radical, obviamente sí me importa, porque está contaminado de lo que quieran, pero está contaminado ideológicamente. Por lo tanto, está siendo manipulado, está siendo utilizado, y porque fundamentalmente creo que no hay que tirar abajo ningún sistema, hay que crecer, hay que aprender, hay que hacerse consciente. ¿Mm? Y Perfecto. si me Y no me quiero... permitís, Sí, decime. no me quiero olvidar de esto y es muy probable que me lo olvide, después vos seguís y vos tenés mucho más. Eh, En este momento, si nos queremos poner un poquito esotéricas, también hace un tiempo que sobre el planeta llueve permanentemente, la gracia llueve en forma de energía femenina. Entonces, por eso también todo esto está tan en ebullición, por eso tantas mujeres en movimiento y por eso tanto logro desde lo femenino. Pero creo que este detalle cuántico de que también la vibración energética que nos llega desde el cosmos es femenina, tiene que ser una señal inmensa de que algo le está faltando al trabajo de las mujeres en el afuera, que es precisamente el trabajo en el adentro individual. Me parece que el detalle para mí es una señal, es tan significativo esto de que la energía, porque los varones también están trabajando con su propio femenino. Y bueno, porque está todo dado para que así sea, ¿no? Porque la energía que nos llueve nos ayuda, nos acompaña, nos empuja y nos consagra al trabajo interno. Dale, Ceci.
No, que cada vez que te voy a preguntar algo ya me lo terminas respondiendo en las frases anteriores. ¡Ah, qué horror! No me quería ir sin No, escuchar tu no punto te de vayas. vista respecto a los concursos de belleza, que te acordás que te dije que te lo iba a preguntar, tu opinión sobre los concursos de belleza y esta influencia en las niñas que hay hasta el día de Ah, hoy, porque a las chiquitas a todas les gusta pintarse, a todas les gusta ponerse los taquitos y a todas les gusta disfrazarse de princesa de Disney, a todas. ¿Qué, vos como psicóloga, cómo ves esa situación, esa influencia de los concursos de belleza, del ser linda, del femenino, que me supongo que debe ser influenciado por el mostrarse, por el que le dicen tenés que ser así, ponete bueno, así. Pero ¿qué el pasa en ser una un niña? objeto Yo, sex, por ejemplo, cuando era chica, yo no recuerdo haberme vestido disfrazado de princesita, de mujercita, ni pintado los labios, ni me acuerdo. De lo único que tengo memoria es de tener todas las manos llenas de tierra, las uñas con tierra, andar en bombacha por la calle, hasta que un día tomé conciencia. mm, en un momento me paré, yo no tenía por supuesto pecho, ser una criatura chiquita, y en un momento tomé tremendo. conciencia de la vergüenza, ¿no? En ese instante, en que iba caminando por la calle, yo vivía en un pueblo, en Villanueva había nacido, calle de tierra, pueblo chico, jugábamos a la pelota en la calle, andábamos en bici, qué sé yo, y tener conciencia de eso, simplemente de decir, ando en bombacha, en descalza, y estoy desnuda por primera vez, ¿no? Y no sé, ¿será que tuve, y de jugar con los perros y todas esas cosas, nunca me identifiqué con una princesa, ni me dieron eso tampoco, ¿no? ¿Qué sucede con esto, no? ¿Qué podés decir al respecto? Bueno, lo que sucede es que hoy una de las consignas es mueran las princesas, mueran las princesitas, basta de criar niñas princesas. Y Bueno, la vamos verdad a pedir, que si me estás eh, escuchando, espera un segundo y arranca de nuevo porque se cortó toda la primera parte. Me vas a responder, seguramente me estás hablando, a ver si me escuchás. yo a vos te escuché No sé si todo me y te estás escucho escuchando. ahora también. Sí, te estoy escuchando, te fuiste en un momento, te cortaste, pero se siguió escuchando. No No te sé estoy si bien nos escuchando, no sé dicen qué habrá algo. pasado, no sé si es la señal. No te estoy escuchando, no sé si la gente percibe lo mismo que yo, la gente que está conectada. A ver si Cuéntenos. te escuchan. se escucha todo, dice Lidia. Sí, yo te escuché, Ceci, todo. Se escucha ¿Estás todo, ahí? se escucha todo, dice Lidia. Bueno, no sé por qué yo no te estoy escuchando, Sí. no hice nada, pero Ah, ¿vos no me escuchás? ¿Vos no me escuchás? Ah, ahí, bueno, yo sí. no estoy pudiendo escucharla, Patti. A ver. Bueno, yo no estoy pudiendo escucharte, Patti, cerrá vos porque no sé qué está pasando con Bueno, mi conexión. ahí estás. ¿No estás? No, se fue. Se fue Ceci. Bueno, voy a, voy a La gente tratar de escucha. contestarle a Ceci. La gente escucha, Sí, yo sí, no. Así sí. que cerra vos, si vos me escuchás, cerra vos, te lo Bueno, dejo en tus manos. ay Dios. Bueno, eh, voy a contestar lo último que me preguntó Ceci, diciéndoles fácil que una de las consignas que usa el feminismo eh, radical es abajo las princesas, basta de princesas, no somos princesas. Esto es porque se relaciona a las princesas y se las une
a la mujer objeto sexual, a la mujer que es nada más que una belleza física, y un objeto. Entonces, basta de princesas. Además, las princesas son las que eh, encarnan el mito de la dependencia por excelencia. Las princesas son las que esperan ser rescatadas por el príncipe, ¿no? Entonces ya no más príncipes, por supuesto, no podemos esperar que un príncipe nos bese en la boca y nos despierte. Y bueno, yo creo que es un condicionamiento, una creencia, incluso un pensamiento ideológico en contra de otro. Y que no se trata de que uno vaya en contra del otro. Ni princesas, ni no princesas. Revisar cuáles son mis condicionamientos, cómo educo a mi hija mujer. Yo conozco muchas niñitas que todavía se visten de princesas y se pintan y que como la hija de Sally se paran frente al espejo y hacen muecas y muecas súper seductoras con 7, 8 años y les encanta la idea. Todavía eso está en el aire, todavía hay mucho para hacer con eso y creo que pasa por la conciencia que pueden tomar las madres de cómo criar a una niña desde la perspectiva de ser más reales, más auténticas, más espontáneas, más livianitas de condicionamientos sociales y condicionamientos familiares y individuales también. Y a las que se oponen desde la guerra y desde la lanza y de abajo las princesas, no cambiar un condicionamiento por otro. ¿Y en qué nos transformamos? ¿Qué sé yo? En Amazonas que vamos desnudas por la calle creyendo que podemos conseguir qué. No somos más femeninas por eso, lejos de ser femeninas. Y no estoy hablando de ser pudorosas, estoy hablando de ser eh, respetuosas, infinitamente respetuosas con nosotras mismas. Solo con nosotras mismas, de ese modo podremos ser respetuosas con otras y con otros. Así que bueno, no sé si está del todo respondido lo que Ceci pedía, pero y los concursos de belleza están cada vez más raleados, creo que hay muy pocos en el mundo, así a nivel masivo, de muchas mujeres concursando, y después creo que siempre va a haber, porque, a ver, una mujer bella que quiere mostrar su belleza, que quiere lucrar incluso con su belleza, no tiene por qué no hacerlo siempre y cuando tenga claro de que no es solamente eso, de que es mucho más que eso. Entonces, ¿por qué no siempre hacer espacio a aquello que creemos que no, porque yo creo que no? ¿Y por qué no? Siempre y cuando tenga claro que ella es mucho más que una belleza física. ¿Mm? Bueno, la verdad que me resulta tan extraño hablar sola a la cámara. No sé, los voy a invitar a ustedes a que me pregunten, eh, me pidan lo que quieran. Creo que hay más en la película, pero bueno, hemos llegado hasta acá con Ceci. Si puedo leer las preguntas, encantada, y si no, me despediré agradeciéndoles infinitamente que hayan estado ahí, que nos hayan acompañado y nos volveremos a encontrar en un tiempo, contándoles antes qué película vamos a trabajar. Así que espero un ratitito por si alguien quiere preguntar algo o aclarar algo. Muy claro como siempre, nos dice Fátima, muy claro como siempre. Lidia, gracias Patti. Bueno,
Bueno, gracias a ustedes, será hasta pronto, nos volvemos a ver, infinitas gracias. Gracias a Cecilia, que ya se nos fue, pero que estuvo allí, por supuesto, que hace posible que esto sea posible. Abrazos a todos, gracias.